Hoy estamos presentando Bruja de Colección. 9ª temporada, año 2017. Programa número 301. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Este es el programa número 301 de La Bruja de las Palabras. Hicimos cada lío con la numeración este año. Está la Asociación Mundial de Matemáticos. Nos ha iniciado juicio y nos están persiguiendo, así que si usted escucha piedrazos, ¡pare, che, pare! Es porque están completamente enojados con nosotros porque alteramos el orden de la matemática. Somos los sediciosos de la matemática. Ahí está, sí, incluso nos quieren crucificar. Salí de acá, no empuje, che, salga. Si alguien quiere llamar a la Bruja de las Palabras para apoyar a la Organización Mundial de la Matemática Moderna y de Conjuntos por haber alterado la Bruja de las Palabras sediciosamente el orden natural de los acontecimientos, ¿puede comunicarse de algún modo con José Maldonado para decirle que eso está muy mal y que... Claro que sí, lo puede hacer al 42 21 600. Pierre. Y si alguien prefiriera mandar un mensajito de texto diciendo respete la matemática y la lengua, por eso estamos como estamos, lo puede hacer al 388 154 738 438. Si alguien quisiera publicar una foto, suponete, un pensador famoso, ¿quién podría ser? A ver, me imagino a alguien con los ojos desorbitados, pelo largo, Einstein, suponete, cualquiera, ¿eh? Una foto que diga... Los únicos que dicen la verdad son los niños y los locos. A los locos se los encierra y a los niños se los educa. Lo puede hacer en Facebook en La Bruja de las Palabras, así como hizo nuestra amiga Úrsula Iguarán. Bien ahí. O sea que no era Einstein. También puede ser, lo dijo Einstein. Bueno. Lo dijo Einstein. Che, el zumbidito que escuchamos entra en la grabación, ¿no? Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia Hoyos? Vamos, ¿no? Es bastante complejo. Vio que uno dice es complejo cuando no entendió mucho. A ver, esto de los exégetas. Habría que explicar un poco qué son los exégetas. Los que analizan los textos con mucha profundidad. Bien, personas que analizan los textos con mucha profundidad. En este caso tocamos a exégetas que analizan los textos de la Biblia, textos que se parecen o que vienen de la misma época. Uno es laico, no cree en nada, y el otro es un sacerdote católico que da misa todos los días. O sea, de los dos, y los dos piensan lo mismo. Opa. Claro. Es para pensarlo. Sucede que por ahí no... por respeto a las doñitas hay cosas que no voy a decir. Yo sí las quiero de amiga todavía, ¿no? Hace bien. Además, mañana es Navidad y yo me quiero poner armar mi arbolito. Ya pedí un regalo. Está bien. Y esperar que me llegue. Y si no me llega ya voy a salir a matarlo porque viste que es así. No hay que tomarse tan en serio la verdad. Y no, porque la verdad es la verdad media, la verdad es de Carlos, no mi enseñada, sí, yo no la comparto. Sí, la verdad, la mentira es lo mismo, tenés razón. No me acusan de sediciosista, no me crucifijen. Lo crucificaron por rezar al Padre Nuestro, seguro. Sí, se Poncio Pilato en una torrante, tenés razón. Claro, así que yo tranqui, todavía quiero poder volver a mi casa. Ya en otros países ya es Nochebuena. Pero pasa que la doña esa que vos decís tiene hijo, tiene sobrino, tiene nieto, tiene alumno. Y los alumnos hace rato que pasaron por donde pasamos nosotros tardíamente esta noche. Así que la señora tarde o temprano va a tener que sacudirse un poquito y abrirse a nuevas versiones, porque son, me parece a mí, inevitables. Están viniendo, se escuchan por todos lados. Está en internet, está en los canales documentales, está, ya ve, en su propia radio amiga. O sea que, señora, le hicimos un favor, le acabamos de poner esta verdad, aunque duela, escúchela, que igual si no se lo iba así su sobrino. Aparte esto también es como un tema de conversación en las mesas de Navidad. Ahí está. ¿Sabes que había un Jesús histórico? Pásame la sidra. Y ahí tenés un tema de conversación. Exacto, en vez de pelearte con tu cuñado, como hago yo, conversá de estos asuntos. No, religión dijeron que no hay que conversar, política tampoco, o sea, de hoy no sirve nada. Y capaz que... igual, pero nuestros oyentes son medio desobedientes, así que capaz que lo utiliza.
Rafael Aguirre, mira, justo para la Navidad de hace 2 años, en el 2015, en un lugar que se llama Foro Gogoa, no sé lo que es, a mí me suena a un baile que se baila cuando uno está borracho, pero bueno, será otra cosa, el Foro Gogoa. En nuestro blog publicamos los vínculos a todos los audios que usted va a escuchar, ¿eh? Rafael Aguirre va a hablar de la heterodoxia, va a hablar bien de la heterodoxia, elogio de la heterodoxia ¿de quién? De Jesús y también de Pablo de Tarso. Heterodoxia que es lo contrario de ortodoxia, no es decir todo como lo dicen los que saben, sino jugar a cambiar, provocar, hacer innovaciones sobre lo que más o menos está establecido. Uno dice, está bien, de las 10 cosas que me dijiste, 7 te las tomo, pero hay 3 que te propongo revisarlas. Y empiezo con una referencia a unos libros venerados como sagrados por millones de personas. La veneración es respeto, pero también miedo, y no es para menos. Hay lecturas de la Biblia y del Corán que legitiman violencia extrema y que son incompatibles con toda norma de derecho y con la razón humana. Se suele decir que es peligroso el hombre de un solo libro, pero si ese libro es sacralizado, el peligro es mucho mayor, porque entonces tenemos que habérnosla no con un simple ignorante, sino con un fanático. Pues bien, la crítica bíblica moderna, hija de la Ilustración, introdujo una novedad radical en la forma de entender la Biblia. No les vamos a contar ahora las dificultades y conflictos que esto supuso en el seno concretamente de la Iglesia Católica. El caso es que la Biblia ha superado la prueba, aunque existen aún resistencias. Lo que hace falta es socializar este tipo de lectura de la Biblia y extraer sus consecuencias teológicas, que son enormes. ¿Qué entendemos por heterodoxia? Hay que explicar este concepto antes de aplicárselo a Jesús y a Pablo. Heterodoxia etimológicamente significa opinión diferente. Hetero es diferente y doxa, opinión. El heterodoxo es crítico con lo tenido por ortodoxo, por correcto, por socialmente establecido en una sociedad o en una institución, lo cual suele conllevar marginación y conflictos, pero es un principio de cambio. Hay todo un bagaje de conocimientos, convenciones y prácticas en las que nos socializamos, que hacen posible la vida social y que debemos aceptar. Existe la heterodoxia inmadura adolescente que se opone a lo recibido y establecido para afirmar la personalidad. Pero también hay la heterodoxia madura que va a la raíz de las convenciones sociales, se muestra libre y crítico ante ellas, propone alternativas, abre perspectivas nuevas de vida personal y social. Por supuesto que el heterodoxo puede equivocarse y despeñarse. El heterodoxo se mueve necesariamente en los límites abiertos por su mundo social, pero reinterpreta de forma nueva aspectos fundamentales del mismo a partir normalmente de sus quiebras, de sus insuficiencias y normalmente además lo hace desde los márgenes del sistema. Por eso el heterodoxo puede introducir novedad en su mundo social, puede transformarlo radicalmente desde dentro. Ese es Rafael Aguirre en el Foro Gogoa de Cristianismo y Actualidad hace 2 años, y cuando él describe al heterodoxo está por presentar a Jesús de Nazaret y también al que lo escribió, a Pablo de Tarso. Sigamos escuchando un poquito más. La ortodoxia judía consistía en una serie de convenciones prácticas que aseguraban la identidad étnica del pueblo. Eran las llamadas normas de pureza que regulaban los tiempos y espacios sagrados, los usos alimentarios y las relaciones entre los sexos. La fidelidad a Dios se identificaba con la fidelidad a la integridad del pueblo. Jesús fue un heterodoxo porque cuestionó radicalmente estos principios.
A Jesús, recuerden, le reprochan continuamente que come con pecadores y publicanos, que toca a gente impura y se deja tocar por ella, cura a una pagana, cura al siervo que era al parecer el compañero sexual de un centurión, pone al hombre por encima de la norma sacratísima del sábado. En la sociedad helenista del tiempo había predicadores heterodoxos, contraculturales, que buscaban sacudir a su sociedad en nombre de ideas críticas. Eran los filósofos cínicos. La heterodoxia de Jesús es de otra tradición y tiene como raíz última su experiencia religiosa. La experiencia religiosa auténtica tiene una indudable capacidad de innovación histórica, enseña a ver y valorar la realidad de una forma diferente, y esto sucede claramente en la vida de Jesús. Cuestionaba su sociedad teocrática no por relajamiento de la fe, sino por una fe que se ponía al servicio del ser humano. En pocas palabras, para Jesús, Dios no es el santo separado de lo profano, sino el misericordioso a quien se accede en lo profano y preferentemente en los estigmatizados, excluidos y tenidos por impuros. En Jesús hay una heterodoxia irónica, a veces cifrada, porque intentaba evitar el conflicto abierto con los romanos, pero que el campesinado galileo captaba muy bien. O sea, proclamar el reino de Dios en la tradición bíblica es siempre un desafío al imperialismo de turno. Como bien sabemos, al final se dio el choque frontal. En la historia hay muchos casos de heterodoxos desarmados que pugnan por la transformación de su mundo social, que avizoran novedad, suscitan esperanza y precisamente por eso son violentamente eliminados. Impresionante, ¿eh? Impresionante, Rafael Aguirre. Parece que estuviéramos escuchando a un comunista, pero no, estamos escuchando a alguien que hace la exégesis de los libros sagrados. Dios no es el santo puro, perfecto, separado de lo profano. Lo profano es lo que no es religioso. La cumbia es profana. ¿En serio? La televisión es profana. Dios no es el santo separado de lo profano. Fíjate qué tremendo. Sino que Dios es el misericordioso. ¿Cómo? ¿No hay que hacer justicia primero? Es el misericordioso. ¿Cuánto pones en el caldero de justicia y cuánto pones de misericordia? Hay algunos que ponen 99% de justicia y 1% de misericordia. ¿Cuánto pondría el Jesús de la historia? Que hacía las porquerías que nos acaba de contar este señor, ¿no? Andaba con uno que tenía un novio homosexual, otra que era una prostituta, otro que era un leproso. Dios no es el santo separado de lo profano, sino el misericordioso al cual se accede por lo profano. Por eso ustedes pasan canciones populares, Carlos, claro, Sonso, ¿qué te pensabas? Y no lo hacemos por lo religioso, sino por lo filosófico. Si la filosofía no soporta una canción de amor, entonces no sirve para nada. Si la filosofía necesita una ópera o un libro difícil de entender, no sirve para nada. Dios no es el santo separado de lo profano, sino el misericordioso al que se accede por lo profano y por los marginados y despreciados de la sociedad. La charla de Rafael Aguirre es mucho más extensa y entra en detalles. Él, por ejemplo, pone como testimonio las críticas que se hacían al primer cristianismo. Y están los enemigos del cristianismo diciendo, mira, ese grupo son todos pobres, pordioseros, paralíticos, niños y mujeres. ¡Qué porquería ese grupo! ¿Me entendés? ¿Cómo habrá sido el Jesús de la historia? Quizás se parecía un poquito más a los curas de opción por los pobres, los curas villeros, que son por los que me caen un cachitín mejor sin. Un Jesús no con falta de fe, sino con la fe puesta al servicio del humano.
Me quedo con eso, puesta al servicio de lo humano. Sagradamente humano, decía hace un rato Eduardo Meana. ¿Tenés ahí el 65, José? Dale. En principio, la heterodoxia implica libertad, espíritu crítico, y es todo lo contrario al adocenamiento, a una... Pasa que muchas veces lo que las instituciones premian y valoran es la fidelidad acrítica, el servilismo, el halago al poder. El heterodoxo es todo lo contrario. Es libertad de espíritu, espíritu crítico, bueno, saber razonar por qué se dicen las cosas y naturalmente que pues abren vías nuevas. Pensemos, ayer hizo 50 años que terminó el Concilio Vaticano II. Bueno, pues el Concilio Vaticano II fue lo que fue, sin duda un revulsivo colosal en la vida de la Iglesia. Quizá ahora estamos retomando otra vez, después de unos años de penumbra, ¿no?, el espíritu del Concilio Vaticano II, pero en el origen del Vaticano II está el sufrimiento y el trabajo de auténticos heterodoxos que lo prepararon. Porque Sidebeck, Rahner, Congar, Cheny, todos ellos eran heterodoxos, habían sido condenados, habían sido marginados, y luego resulta que gracias a ellos se hizo el concilio, y que el concilio lo reivindicó, y que la heterodoxia de aquellos hombres y el espíritu libre de aquellos hombres fue lo que fecundó y movilizó, impulsó esa gran aventura de la Iglesia que fue el Vaticano II. El Vaticano II no lo hicieron los superortodoxos fieles de la curia vaticana, no, lo hizo toda esta otra gente, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que muchas veces el ser heterodoxo sin buscar un proyecto personal, sin intentar lucirte, no se trata de eso, ¿no? No se trata de una heterodoxia inmadura. Tienes que reconocer el heterodoxo que te puedes equivocar, pero bueno, la heterodoxia normalmente lo pagas caro, ¿eh? Bueno, Pablo y Jesús de alguna manera parece que fracasaron. Bueno, yo creo que al final, viendo las cosas con perspectiva, decimos no fracasaron. Pero claro, tiene que estar dispuesto a pagarlo. Tiene sus costes personales. Ser libre tiene costes personales muy serios. Según nos dice la dirección de la radio, en los próximos días y semanas, Radio Universidad va a pasar de lunes a viernes, creo yo, a medianoche o por ahí. Carlos, muy poco preciso, efectivamente. Somos heterodoxos. Ahora ya sé qué palabra somos. Todas las noches, de lunes a viernes, va a pasar Radio Universidad la colección de La Bruja de las Palabras 2016 y 2017. Así que en marzo es el examen. Así que, señora, todas las noches, usted, en vez de emborracharse, se me escucha La Bruja de las Palabras, me anota todo, así en marzo la aprobamos y ya. O se emborracha y anota mientras escucha La Bruja de las Palabras, un poco más divertido. Lo tuyo es heterodoxo. Y somos un programa heterodoxo, no somos ortodoxos. Esta heterodoxia que es libre, esta heterodoxia que da a pensar, que se equivoca, que de hecho se autoproclama, se autodice que se revisemos las cosas, somos una heterodoxia revisionista. Inventamos palabras, somos caóticos. El cristianismo tuvo una heterodoxia que le permitió esta diversidad que yo le contaba hace como una hora, pero la mayoría de los grupos cristianos tenían sus particularidades, pero no rompían, no cortaban. ¿Viste cómo está tan de moda ahora? No, yo estoy de acuerdo en 9 cosas, pero en la número 10 no estoy de acuerdo, así que me voy y formo una secta aparte. Parece que el cristianismo, por lo menos en los primeros siglos, pudo mantener una unidad sin cismas, sin divisiones enormes hasta el siglo XVI, ¿no? A ver cómo lo dice Rafael Aguirre. Hay que distinguir entre heterodoxos y cismáticos. El heterodoxo no pretende la ruptura, sino la renovación de su cultura o grupo de pertenencia, donde sostiene ideas críticas y diferentes a las socialmente dominantes. Resulta incómodo. Crea conflictos que pueden dar pie a alternativas positivas y abrir horizontes nuevos. El cismático, por el contrario,
como su nombre indica, eschizo, quiere decir dividir, separar, rompe directamente el cuerpo social y lo suele hacer en nombre de la ortodoxia, del pensamiento correcto, que considera traicionado. Jesús y Pablo fueron heterodoxos, pero no cismáticos. Jamás rompieron con el judaísmo, pero lo reinterpretaron de forma heterodoxa y novedosa. Bucear críticamente en los orígenes del cristianismo es un ejercicio de memoria que recuerda exigencias olvidadas y posibilidades inéditas. Esto cuestiona a las iglesias, por supuesto, pero me interesa subrayar que está en juego algo previo a las creencias y confesiones estrictas. Urge reivindicar, recuperar y defender las raíces de la cultura occidental en estos momentos de anemia moral, de desorientación ideológica y de olvido de los valores y de los grandes ideales que esta cultura alumbró, fundamentalmente gracias al impulso de Jesús de Nazaret y que difundió, entre otros, Pablo de Tarso. Resumiendo al máximo, urge reivindicar y defender su capacidad de acogida del diferente y del pobre, la capacidad inclusiva y a la vez, aunque parezca paradójica, su capacidad de resistir y combatir la intolerancia y la imposición violenta. Nada más. Él no es Hugo Chávez, es Rafael Aguirre, sacerdote católico de la diócesis de Bilbao, experto teólogo, que ha dado la lectura que la mayoría de los exégetas darían del Jesús histórico. Puede ser que tenga un poquito de énfasis para tal lado, usted lo tendrá para el otro, pero no está muy lejos del nudo. Una costumbre de la bruja de las palabras, somos ortodoxos solamente en esto, señora. Casi todos los años terminamos el último programa del año, como es el de hoy, con el recuerdo de la bruja de las palabras, un día que tuvimos una charla personalísima con ella y que nos contó incluso cosas de su historia, por qué la llamaron bruja, cómo la quisieron quemar, precisamente estos ortodoxos que no se animaban a revisar el libro sagrado. Gracias por acompañarnos, hasta cualquier momento. La bruja de las palabras. Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran. Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana? Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago. ¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro? ¿Quieres que te cuente? Sí, quiero. José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más, y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. ¿No es hermoso?
Es bellísimo, brujita, y por eso te querían quemar. Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. Alguien me denunció. Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme. Es injusto. Eso que contaste no contradice en nada los libros sagrados. No los contradice. Pero a veces molestan las voces distintas. Qué mal, qué mal. No, nada mal. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro. ¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada? No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor. Gracias, brujita. Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 9ª temporada, año 2017, programa número 301. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.